Las casas más valiosas son las que, a mi criterio, el yo sentir que a lo largo de la vida esa casa la aproveché por completo en todos los años que transcurrí en ella y pude darle una función a cada espacio. Tan importante ese pensamiento previo y conversarlo en la familia, ¿no? Incluso hasta en orden de prioridades. Vas a tener un foco, vas a tener un objetivo a donde querés llegar y es no perder el foco. Eso que ejecutaste y que llevaste adelante termina siendo más barato. ¿Por qué? Porque realmente lo hiciste pensado y hasta te permite hacerlo en etapas. Y hay que pensarlo también en el jardín desde el valor inmobiliario, que la casa sea flexible, ¿no? Y que el día que esta casa la pongamos a la venta pueda encajar en distintos estilos de vivir una casa. La idea es que en el jardín buscar esa coherencia tiene que ver con seguir un lenguaje y de buscar un equilibrio en el jardín. Ese lenguaje tiene que ver también con el estilo de la casa. De ahí está la clave, el poder pensar en una línea de tiempo. Pienso hoy, pero también pienso a futuro. ¿Qué pasa si esto ya no se usa? Antes estábamos hablando, estábamos poniendo la situación de, tengo una familia, estoy empezando a armar mi familia, terminé de armar mi casa y ahora quiero pasar a armarme mi jardín. Entonces me preguntaba qué cosas tengo que tener en cuenta a la hora de, ya sea llamar a un paisajista o pensar qué es lo que quiero para mi jardín, cómo armarlo. Entonces te escucho de todas estas cosas que estábamos hablando. Bien, eso está bueno. Está bueno el pensar porque podemos pensar, bueno, voy a un paisajista para resolver el jardín, ¿no? Ujú. Y yo siempre digo, lo peor que podemos hacer es ir sin haber pensado antes nada, ¿no? Sin haber tenido ese pensamiento previo de, bueno, a ver, ¿qué cosas tendría en cuenta? ¿Qué necesito? Eh, no ir crudo a la entrevista? Si bien sabemos que el paisajista nos puede ir guiando, o sea, me incluyo en eso, obviamente que vamos haciendo preguntas, pero está bueno previamente pensar eh, una serie de puntos, por ejemplo, desde las necesidades sobre todo. Te diría no ir ni a un extremo ni al otro. No ir crudo sin haber pensado nada, ni tampoco ir con expectativas tan altas de fotos que vi en Pinterest. Mm. Algunos dicen, algunos profesionales dicen el maldito Pinterest, porque caen los clientes con un montón de fotos de Pinterest y no saben o sea, les gusta todo y a veces es más difícil limpiar todo eso. Entonces, tampoco ir con ideas tan definidas, pero sí las necesidades definidas. Eso sí es importante. El pensar y sobre todo no solo la necesidad que tienen ahora, sino poder en ese imaginario pensarse a futuro, pensarse che, el día de mañana, así como en una casa pensamos en lo que necesitamos ahora como espacio, pero también pensamos el día de mañana que los chicos crecen o que necesitan independencia cada uno en su cuarto o que necesitamos un lugar para que estudien aparte, por si vienen amigos a estudiar, para que no se metan a los cuartos o necesitamos un quincho para que festejo de cumpleaños o necesitan ahora un lugar de juegos para verlos, pero después el día de mañana necesitan un espacio íntimo donde se sientan no invadidos. Bueno, todo lo que pensamos en una casa a la hora de ir a un arquitecto y empezar entre ambos, ¿no? Entre el profesional y el cliente, empezar a darle forma a ese proyecto, pasa exactamente lo mismo en un jardín. Entonces yo que noto que más de una vez los clientes tal vez vienen desde el pensamiento de las plantas, ¿no? Desde, bueno, me gustaría sí tener un limonero o algún jazmín que me regala mi mamá o alguna, pero son pocos los que traen las necesidades pensadas, ¿no? Desde decir, algunos te traen a lo mejor pensamientos en cuanto que está buenísimo, en cuanto a lo que les gustaría sentir, me gustaría un espacio para disfrutar, eso es súper importante, un espacio que me invite a quedarme afuera, esas sensaciones están buenas, porque a partir de ahí vos construís en esa conversación el que, bueno, a lo mejor te imaginas un estar o un espacio de living o algo, en donde te imaginas afuera, donde te imaginas sentado, entonces podés ir construyendo a partir de ahí. Pero está bueno verlo de distintas partes, ¿no? Desde la necesidad de cubrir, o sea, de cubrir esa necesidad. Por ejemplo, el cubrir la necesidad de
refrescarte, vas a necesitar una pileta, ¿no? O una piscina. Que a veces vienen al revés, vienen, bueno, queremos una pileta de 4x4 con solarium así, separado y en forma de L o en forma lineal, Mm. porque lo vieron en una foto o porque se lo vieron en un amigo. Y en el fondo la necesidad es refrescarse en el verano, tener un lugar para tomar sol y podemos hasta pensar en, bueno, cuánto necesitamos de espacio en base a la visita que recibe, ¿no? En base a la visita me refiero, bueno, si somos de juntarnos 20 personas, bueno, sabemos que no podemos hacer un solarium solo para 2 reposeras. Bueno, entonces empezamos a conversar en eso, pero la necesidad es esa, es la pileta con el solarium y un espacio para que puedan estar más de una determinada cantidad de personas. Punto. El resto empezamos a darle forma o empezamos a ver qué material, bueno, en la medida que empezamos a ver otros aspectos del jardín, ¿no? Entonces a veces hacen al revés, traen definido la foto, pero no la necesidad. Entonces ahí se puede generar una confusión de que hasta el mismo paisajista, por querer satisfacer eso que te trae el cliente, terminamos haciendo una pileta que termina ocupando todo el espacio del jardín y no te queda espacio para otras cosas. Entonces diría, es importantísimo para un cliente que va a entrevistarse con un paisajista, 1, 2, 3, los que consideren, el pensarse y decir, che, ¿qué necesitamos? ¿Y qué necesitamos hoy? ¿Y qué necesitamos a futuro de acuerdo a la edad de los chicos, de acuerdo a la edad adulta que vamos a tener el día de mañana? ¿No? Entonces, por ejemplo, una forma sería decir, bueno, a ver, necesitamos un espacio para una piscina, también necesitamos un espacio para un quincho de verano, un espacio para que, no sé, cuando nos juntemos todos, venga la familia, podamos comer afuera, pero que tengamos techo. Bueno, yo estoy hablando de necesidad, no estoy hablando ni de medidas, ni de si el quincho va a ser de paja, de teja, de qué. Estoy hablando de necesidad y eso va a ocupar un espacio en el jardín. Y eso va a combinarse con los otros espacios buscando un equilibrio. Entonces, cada una de esas partes y de esas necesidades que van a terminar siendo elementos que componen el jardín, es importantísimo que lo traigan pensado. Y sigo, ¿no? Así como la pileta, un quincho, bueno, una huerta, ahora no me voy a poder dedicar porque tengo los chicos chicos, pero sí me gustaría aunque sea un limonero o algo que me dé fruta cítrica y ahora, no sé, aromáticas que sé que voy a poder usar en el asado, pero el día de mañana, cuando yo ya esté más librada, con tiempo, a lo mejor me gustaría tener algunos cajones de huerta que pueda atender. Bueno, todo eso es importantísimo porque ya tenemos que dejar el espacio previsto, por más de que ahora no vayamos a hacer esos cajones de huerta o canteros para lechuga, rúcula, tomate, porque no se va a poder ocupar esa persona, pero sabemos que el día de mañana el espacio tiene que estar y no lo puedo poner en cualquier lugar. Lo voy a poner en el área de servicio correspondiente en relación a la cocina, en relación al frutal que le puse también ahí cerca con las aromáticas. Bueno, así como eso, la famosa cama elástica. Si no mencionamos que los chicos van a tener una cama elástica o que vamos a querer una casita, bueno, todo eso hay que pensar a dónde va a ir ubicado. Eh, Te escucho hablar y me sale pensar algo, que es que, y un poco acá también lo vivimos en casa, que es, claro, vos pensás que tenés una necesidad, como en su momento, imagino, fue la pileta, que sí, en ese momento la súper aprovechamos, pero poner que hoy te tenés que hacer la casa de nuevo. Y decís, no, hay que tener una pileta. ¿Por qué? Y hay que tener, porque cuando vengan las visitas. Y después lo terminás usando una vez al año. Entonces decís, Ujú. che, ¿vale la pena? O lo mismo, por ahí decís, bueno, hay que tener un lugar para la cama elástica porque los chicos tienen que jugar. Y por ahí la compraste y la usaste una vez. Tengo que decir, che, al final destiné un espacio importante del jardín para hacer esta actividad y no lo usamos nunca. Es más, lo quiero tapar, no quiero saber nada con esa parte, porque además me lleva un Bien, mantenimiento. bien. Eso, yo creo que ahí está la clave, el poder pensar en una línea de tiempo. En esto decir, bueno, lo pienso hoy, pero también pienso a futuro. ¿Qué pasa si esto ya no se usa? Ejemplo, la cama elástica, a lo mejor lo vas a usar 5 años, 6 años, mientras los Ujú. chicos sean chicos y después la cama elástica no está más. Pero de entrada de la cama elástica yo no la quiero ver desde el ventanal en primer plano.
esa red azul con, Sí. bueno, no es algo lindo para tener en un primer plano. Pero a la vez necesito ver los chicos, necesito ver y que no se caigan y bueno, tal vez lo pongo más al fondo y a la derecha y le busco un lugar donde esté visible pero no esté en primer plano. Y ese lugar, el día de mañana, voy a pensar también que no me quede como un espacio muerto, porque si no va a quedar un espacio donde voy a tener que ir, cortar el pasto, va a quedar como escondido y bueno, y no se va a usar porque por el tamaño que tiene, ¿qué voy a hacer ahí? Bueno, ya se piensa en dimensiones tales que el día de mañana, por ejemplo, no está más la cama elástica y a lo mejor los adolescentes puedan crear un espacio de reunión y tocar la guitarra, al fogón o lo que quieran, no sé, o camas paraguayas. Bueno, pero yo ya lo tengo que pensar a futuro. Es como en una casa. Vos decís, bueno, ahora que el playroom funcione como playroom, pero el día de mañana funcione como escritorio. Mm. Bueno, te tiene que dar las medidas para que sea esa famosa flexibilidad que decimos, ¿no? Eso que la casa sea flexible, al igual la familia crece y va cambiando esas actividades, y bueno, la casa tiene que brindar. Las casas, digamos, constructivamente o más valiosas son las que para mí, a mi criterio, no tanto las que tengan lujo o las que tengan, no sé, desde lo estéticamente lindo, sino desde la funcionalidad que prestan, ¿no? Y la flexibilidad que prestan. El yo sentir que a lo largo de la vida esa casa la aproveché por completo en todos los años que transcurrí en ella y pude darle una función a cada espacio. Esa es mi mirada, ¿no? Como arquitecta. De la misma manera, lo llevo al jardín. Y el jardín, lo que hoy puede ser una cancha de fútbol que necesitas ponerle, aunque sea unos arquitos móviles a los chicos, bueno, el día de mañana será un espacio libre bueno, de que a lo mejor no sé, de poder caminar en el césped o, no sé, o el día de mañana ya tengo pensado que no quiero un espacio tan grande de césped y que voy a agregar además un cantero de rosas cuando yo, no sé, tenga el tiempo para dedicarme a ese jardín y agrego un cantero de flores de corte, por ejemplo. Pero yo ya lo pienso desde un inicio eso. O no, o a lo mejor hay gente que me dice, no, bueno, ahora ponemos los arcos, pero yo sé que el día de mañana cuando los saque me quede ese paño verde perfecto a la vista del ventanal y me gusta así y lo valoro de esa manera, ok, y está bueno. Y hay que pensarlo también el jardín desde el valor inmobiliario. ¿Qué quiero decir con el valor inmobiliario? Quiero decir que de la misma manera, una casa, por más de que venga alguien y me diga, bueno, yo quiero todos los dormitorios en la planta alta y abajo no quiero nada de dormitorio y no, los baños los quiero al lado de los dormitorios, yo voy a decirle, mirá, estaría bueno que hagas una habitación abajo y un baño abajo, porque que la casa sea flexible, ¿no? En esto que planteábamos, y que el día que esta casa la pongamos a la venta pueda encajar en distintos estilos de vivir una casa, ¿no? Entonces, bueno, salvás el que, bueno, si hay un matrimonio o, Sí, obvio. o alguien, A más necesidades particulares que pidas, más difícil va a ser de vender, sin claro, dudas. si vamos con necesidades o algo muy, a ver, salido de lo que es vivir una casa desde lo cultural, digamos, ¿no? Desde lo cultural de lo que es, en este caso, la Argentina, vos decís, bueno, ¿cómo viven los argentinos? Entonces, ver que la casa tenga cierta flexibilidad para que pueda encajar en que si el día de que la vendas, bueno, mira, esto lo podés transformar en dormitorio o en escritorio, tenés Mm. como esa doble función. Y bueno, y el día de mañana, por más de que vos no quieras hacer una pileta, sabés que le dejaste destinado el espacio para que el día que quieran hacer una pileta, tienen la orientación justa reciben el sol por la tarde para poder tomar sol, tienen ya el espacio para pasar toda la cañería y conectarse con la parte de los desagües. Bueno, Mm. eh, se piensa, ¿no? Es como que no decimos más de una vez, viene un cliente y me dice, no quiero pileta. Ok, fantástico, me parece bien y hay que respetarlo, pero pensémosla, hagamos un esquema dejándole el espacio previsto como para que cuando estés en esa necesidad, desde el valor inmobiliario pueda hacerse.
Es difícil verlo porque si no está, justamente el valor no está de lo que vos Ujú. decís, pero sí, 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 sin pero hasta dudas. fíjate que el hecho de ir a un paisajista, con el paisajista, que nosotros muchas veces la dejamos planteada, por más de que no la van a hacer, la dejamos dibujada, y vos a la hora de vender tu propiedad, hasta podés mostrar, mirá, está proyectada, está pensada para hacer la pileta en ese lugar. Entonces ya le estás, es otro valor que estás poniendo ahí, ¿no? Mm. Ya la persona puede imaginarlo. Al, entiendo que alguien no puede imaginar hasta que no ve, pero ya teniéndolo en un plano o en un 3D, bueno, ya lo mostrás, ah, mirá, ¿no? De la misma manera, tener pensado, bueno, dónde vas a poner los árboles que pongas, porque si no pensás todo en conjunto, después te aparecen árboles en lugares a donde te termina arrojando sombra la pileta, o, Bueno, o pero pará, terminas, sí. vamos de principio, porque yo me estoy haciendo mi jardín y no tengo en la cabeza todas estas cosas. Entonces, vuelvo. Me junto con un paisajista. Vos me estabas diciendo, mira, está bueno que juntes información, material sobre las cosas que te gustan, que no te gustan, qué querés sentir, qué no querés sentir, qué cosas querés hacer y no hacer. Ahora vos me decís, che, además hay que planificarlo a futuro. Ok, la de la casa la veo, la del jardín me cuesta un poco más. eh, y bueno, llevándolo al jardín de casa, que vos tenías la pileta y la canchita de fútbol, que la vivíamos usando y ahora ya no jugamos más al fútbol. Ujú, Y ahora te quedó justamente la situación que vos planteabas antes, de que te queda todo el ventanal, que podés ver toda esa parte verde que es linda, porque encima después en el tiempo le empezaste a armar como canteros, que obviamente lo realzó muchísimo. Y de hecho, esto que vos decías digamos, desde lo patrimonial de la casa, hoy la gente te quiere comprar la casa a vos, porque sí, la casa es, digamos, está toda muy integrada, entonces es fácil que se adapte, pero sobre todo por el jardín, por cómo está estructurado, que ni siquiera tiene muchos chiches, simplemente están bien estructurados los espacios con plantas que lo delimiten y una plantación uniforme, por eso ni siquiera es eh, que haga falta mucho, ya con cabeza de diseño ya esas cosas las podés resolver. Así que sí, pero volviendo para atrás, me junto con el paisajista. Me dijiste, ten en cuenta todas estas cosas. ¿Qué más me podés decir? bueno, fíjate, nosotros, por ejemplo, cuando nos consultan, lo primero que hacemos es enviarle un punteo, un listado de puntos a tener a pensar, ¿no? Es como que con eso se quedan, es más, a veces demoran, ¿no? Es como que se ponen a pensar, ah, che, pará, no se nos ocurrió a dónde poner el tender. La verdad que tenemos siempre, me dicen, bueno, tengo tender, y cuando le pregunto cuál es el tender, bueno, es el tender tijera que ponen en el medio del jardín Mm. y que lo ponen y lo sacan y todo eso, eh, uno después se acostumbra a verlo. Pero la Sí, verdad que viene alguien y de pronto tenés el tender ahí a la vista y no está bueno. Por más de que digas, no, pero es chiquito, lo corro. Y pero cuánto mejor sería ya planificar de entrada ese tender y que quede en un lugar donde ya es ese lugar, nadie lo toca, nadie lo ve y ya queda en relación a la cocina, o al lavadero. sí, Bueno, ya se aparte mover piensa el desde tender el es una tarea vamos. más. Que, Claro, ya lo pensás desde el vamos. Entonces, bueno, así como te mencioné lo de la pileta, que es algo importante, o lo de un fogón, o lo de una parrilla, un quincho, bueno, cosas que a lo mejor uno las puede ver como grado de importancia en relación a lo social, pero nosotros le damos el mismo grado de importancia también a todo el área de servicio, que nunca las pensamos y siempre quedan relegadas o no se llega, porque, a ver, una obra de arquitectura, y esto desde haber vivido, digamos, esta parte también, es tanto y es tanto lo que se demora, tenés un año, 2 años de obra, a veces tres, depende del ritmo, mm, y bueno, y estás es como que lleva muchos detalles que no estás pensando en el afuera, en ver si va a necesitar una cosa, la otra. Entonces, bueno, es algo que no se pensó, entonces, bueno, a lo mejor el tender, un bicicletero, vos llegás a veces a las casas, están todas las bicicletas tiradas, sí, o bueno, o lo que sea, o la moto, ¿no? Vos decís, bueno, sí, fue pensado la cochera, ok, o el garage, pero resulta que no me entra, o después aparece con sí, se una pensó moto para el auto nada enorme, más. o Además, aparecen con esas motazas que no entran, ¿no? Entonces, bueno, empezar a pensar en esos anexos o depósito, ¿no? Tienen un placar de 60 centímetros de profundidad, que está bueno, se diseña, vos decís, en el garage, el típico placar,
pero en ese placar no me entra la máquina de cortar pasto, porque necesito por lo menos 80, 90 centímetros de ancho para eso. O no me entra la bordeadora. Y tampoco quiero que tenga olor a nafta todo lo que guardo ahí de las reposeras u otras cosas. Entonces, bueno, lo que separar el lugar de guardado sucio, digamos, o que tiene olor, digamos, de otra área de guardado donde pueden estar las colchonetas, bueno, las reposeras, otras cosas que no tengo ganas que se impregnen de olor. Entonces, bueno, son todas cosas que no, que para eso estamos nosotros, ¿no? Porque venimos en otra etapa donde podemos tener cabeza para eso, Sí. donde podemos tener cabeza, para que puse los frutales al fondo y cada vez que tengo que ir me mojo los pies. ¿Y por qué no pensamos que en un lateral también pueden ir los frutales? A veces nos dan las distancias al vecino reglamentarias y lo podemos poner ahí, o los mismos cajones de huerta, que a lo mejor parte me quede a mano, ahí cerquita de la cocina, y otra parte sí la puedo tener atrás. Bueno, ¿cómo son esos recorridos? ¿A dónde? Esos recorridos que para mí son súper importantes, ¿no? Y en esto John Brooks muchas veces decía, le damos más importancia a los ingresos principales, de ponerle el piso de pórfido, los mejores ingresos no los usamos nunca. Y resulta que todos los ingresos de servicio, que son los que usamos todos los días, le hacemos un caminito de 50 centímetros de ancho con un piso que me termino mojando todos los pies o unas baldosas entre medio del pasto que ni siquiera puedo cortarlo, más incómodo, no puedo pasar con la carretilla. Y bueno, entonces darle ese ancho que merece, ese piso, tratamiento que merece para yo poder ir, no sé, las veces que sea necesario, a prender el filtro de la pileta, a cosechar la rúcula, todo lo que tenga que hacer de manera diaria, tengo que poder diseñar esa conexión y sin que haya espacios desperdiciados Mm. y sin hacer caminos larguísimos o que me terminan sacando mucho espacio también. Entonces, es como los pasillos de la casa. Yo digo, las casas bien diseñadas, fíjate que tienen a lo mejor la distribución de los dormitorios de tal manera que vos decís, a lo mejor un pasillo de 2 metros de largo o 3 y te lleva como a 5 habitaciones y está buenísimo porque ni te diste cuenta que pasaste por un pasillo. Y hay otros pasillos que son larguísimos, como de 5 metros o 6 metros de largo y te lleva a 3 habitaciones, ¿no? Y yo creo que eso mismo depende cómo lo distribuís, lo haces más amigable y ni te diste cuenta. Bueno, en el jardín lo mismo. Vos creás o diseñás recorridos sin darte cuenta que son caminos o tales recorridos. ¿Por qué? Porque los vas intercalando con plantaciones, los vas intercalando con lugares de uso, con un sector de banco, donde te sentás a lo mejor a leer o la huerta, bueno, distintas situaciones, ¿no? Me quedó clavada la imagen cuando hablabas de la cochera del papá de un amigo, allí, ¿no? En- claro, que se armó la casa en el 2005 y tenía la Hilux, la camioneta del 2005. Ahora cuando tiene que meter la nueva, pasa así de arriba de los costados porque se agrandó la chata. Entonces es ir pensándola en el tiempo, que se fueron agrandando los vehículos. Así que, bien, ¿qué es ese punteo que le pasan de las cosas a tener en cuenta? Que dijiste que cuando viene un nuevo cliente le pasan ese punteo. Sí, sobre ¿Qué cosas todo dice? los enfocamos en las necesidades, ¿no? No les preguntamos em, si quieren un deck, Mm, por ejemplo. No, les preguntamos si quieren una pileta, que si lo quieren con solarium húmedo, si claro. quieren que sea para refrescarse, para jugar o para nadar, entonces eso te lleva a que sea una pileta más vale finita y larga o que, bueno, pero estamos hablando todo el tiempo de la necesidad. No Mm, conectamos primero desde el cómo o desde las expectativas de, no sé, sí, desde el cómo se puede resolver, porque hay un montón de maneras de resolverla. Nosotros necesitamos saber clara la necesidad y a partir de ahí, ¿por qué? Te voy a responder por qué. Porque el cómo resolverlo no va a tener que ver solo con lo que la foto, va a tener que ver con, sí, a lo mejor la foto, lo que te dice el cliente, che, me encantaría que sea, vi esta foto y me gustó, ok, vamos a tenerlo en cuenta, pero además hay otras variables como el estilo de la casa, como las dimensiones propias de ese espacio exterior, ¿no? Hay veces que
A lo mejor alguien te dice, me gustó una pileta en forma de L. Bueno, pero el espacio libre que vos tenés para armar la pileta, eh, en relación a cómo está dispuesta la casa y en relación a cómo está ese árbol del vecino, no sé, empezás a ver y vos decís, acá encaja perfecto una pileta rectangular o una pileta finita y larga, porque eso hasta le va a dar más fuerza a la arquitectura de la casa. Entonces a veces nosotros mismos a los clientes en esa conversación vamos como separándole esa expectativa del cómo de la necesidad. Entonces decimos, bueno, pasemos en limpio y que nos quede claro realmente qué necesitas. Después el resto vamos a ir adaptándolo y acomodándolo a la mejor, buscando la mejor propuesta. ¿Cómo es? Me viene a la cabeza, en algún momento me metí con los Yankees a ver cómo lo hacían en el tema de jardines. Y ellos te preguntan, tipo, ¿necesitas una pileta? Y ya te venden la pileta del 4x8 o contactar al piletero o al que te vende las plantas y ya directamente te van a decir, bueno, tengo una pileta de tanto por tanto o de tanto por tanto. Y andate al asesor de imagen de cuando vos tenés que armarte tu vestimenta. No es que vos vas al shopping y decís, me gustó esta remera y creo que lo puedo combinar con esto, sino que, ok, yo me tengo que armar mi vestimenta. ¿Qué paleta de colores quiero usar? ¿Qué estilo quiero que tenga? Si un estilo más urbano, un estilo más formal, un estilo más... ir pensando más desde el diseño. Y una vez que ya tenés eso todo organizadito, ahí encarás toda la parte Bueno, de... ese es un buen ejemplo y que, digamos, puede servir sí, a todos, porque todos se compran ropa, ¿no? Entonces, de alguna manera es parte básica, ¿no? La vestimenta. Claro, porque a mí me Eh, pasaba antes que yo empezaba a mm, comprar ropa y ya decía, che, pero pará, ya esto es como que no lo puedo combinar, no siento que sea parte de mi estilo, entonces después me empecé a organizar un poquito más, ¿qué quiero? Y bien, ahora ya, si vos vas y entras al primer negocio, que todos pasamos por esa experiencia, creo que de adolescentes cuando comenzamos a ser independientes y a elegir y a empezar a comprarnos, ¿no? Bueno, negocio que íbamos, tal vez nos tentábamos o, o comprábamos, también confiándonos en lo que nos ofrecía el cliente, el vendedor, ¿no? Y el vendedor es vendedor de ese local y te va a vender lo que le parece que es mejor eh, en cuanto a para tela, esa persona, pero no tiene, pero no, de lo que tiene él. claro, pero no sabe qué necesitas vos necesariamente. Sí, o necesariamente si encaja o no en tu estilo, o si vos te pusiste a pensar en tu estilo, ¿no? Es Mm. como que te va a buscar de vender desde y estoy hablando bien, desde la Sí, sí, mejor obvio. voluntad de complacer a ese cliente que entró y bueno, y, pero, qué sé yo, capaz que no es lo mismo una ropa casual que una ropa más formal, y bueno, ahí es donde, por eso digo, tan importante ese pensamiento previo y conversarlo en la familia, ¿no? El decir, che, bueno, a ver, tenemos que reunirnos con la paisajista y tenemos que pensar, incluso hasta en orden de prioridades, que a veces también hay clientes que vienen con un listado de un montón de cosas y vos decís, che, el patio tiene 10x10, entonces, Mm. ¿cómo hacemos para meter todo esto? Entonces, bueno, habrá prioridades, ¿no? Entonces, bueno, habrá cosas que tendrán más peso que otras y, bueno, a lo mejor la huerta es solo un cajoncito pegado, no sé, en una maceta o veremos, ¿no? Y bueno, vamos, pero está bueno que traigan todo. Yo siempre los animo a que traigan todo pensado, todo, más vale de más que de menos, ¿no? Volviendo al tema de la vestimenta, creo que también es importante el invertir primero en diseño porque una vez que ya tenés claro qué es lo que querés para tu vestimenta, es como que después podés decir, ok, a esta prenda sé que le puedo invertir fuerte porque es algo que me va a durar y tiene mucho sentido conmigo. Entonces, dado que tiene mucha relevancia para lo que yo quiero hacer, tiene sentido que gaste en esto y no en estas otras cosas. Entonces, creo que si invertís en un diseñador para el jardín o para la casa, eh, uno, vas a alocar bien el presupuesto. Dos, no vas a necesitar, o sea, hay gente que con muy poco presupuesto se puede vestir bien y la gente, o sea, no es una cuestión de plata el que el jardín te quede lindo. Es una cuestión de diseño, de buen gusto, Bueno, digamos. por ejemplo, a ver, sigamos con el ejemplo de la ropa, porque de paso también salimos del ejemplo de la casa que siempre ponemos. El no pensarte, el no pensar, el no pensarte y no ir a un diseñador de jardines y resolver el jardín por tu cuenta,
sería como quien va resolviendo sobre la marcha, em, y obviamente con el respeto a quien tiene ese estilo, ¿no? Pero bueno, a veces vas resolviendo sobre la marcha y te encontrás de pronto con una camisa hawaiana, yo digo siempre lo mismo, vas al placar y tenés una camisa hawaiana, un pantalón hindú, una, no sé, otra camisa de cowboy, ¿no? Y empezás y vos decís, che, ¿cómo hago? Y tenés un collage, un popurrí que no podés combinarlo y que lo tenés todo desparramado, no hay una coherencia, ¿no? No Mm. hay. Entonces, llevémoslo al jardín. La idea es que en el jardín buscar esa coherencia tiene que ver con seguir un lenguaje, ¿no? Yo siempre hablo del lenguaje A ver. y de buscar un equilibrio en el jardín. Ese lenguaje tiene que ver también con el estilo de la casa. Por ejemplo, buscar el lenguaje sería que lo que yo planteo en el frente de la casa, en el jardín del frente, en la medida que yo empiezo a recorrer ese jardín, aparezca también en ese jardín posterior. Si no, es como que tengo en el frente, a lo mejor tengo una fuente, eh, no sé, con un Buda. Y después resulta que voy a la parte de atrás y tengo algo minimalista. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí, Entonces, creo que pasa más por el tema de las plantas, que en una hay un sol que pega más fuerte en el frente y que no se la bancan bien las plantas, a comparación de lo que tengo atrás, que me puedo dar el lujo de tener plantas más sensibles porque no da tanto el sol, entonces son estilos totalmente distintos. no, porque en realidad, bueno, yo el ejemplo que te di recién era de una fuente, era de materialidad. Pero si te vas a las plantas, hay plantas que encajan en todos los estilos. Sí, Eh, sí, sí, obviamente como juegues. yo te diría, yo te diría, más vale, no es lo mismo tener en el frente un buxus, vamos a poner un ejemplo, un buxus todo recortadito, ¿no? Como tipo topiario y Inglés. hasta, claro, pero tipo ya hasta con la forma del pajarito, Sí. por poner un ejemplo, y te vas a la parte de atrás y tenés un buxus de manera natural integrado con, qué sé yo, gramíneas. Y vos decís, che, no tiene nada que ver el estilo, cómo trabajaste esa planta delante y atrás, ¿no? Claro, Entonces, esa no la había eh, pensado, que quizás es la misma planta, pero está laburada de forma distinta. bien, entonces, bueno, por eso, vamos al lenguaje otra vez, no nos perdamos. Entonces, decimos, che, así como la casa tiene un estilo, ahora sí vuelvo a la casa, vos decís, la casa, en el frente tenés una casa donde es minimalista, con hormigón a la vista, Mm. y no llegás a la parte de atrás y tenés ladrillo visto o piedra con techo dos aguas, ¿no? O sea, es como que la casa sigue un lenguaje adelante y atrás. Toda la casa tiene el mismo estilo. Bueno, el jardín pasa lo mismo. Entonces, desde la materialidad que vas a usar, o desde el estilo de fuente que vas a poner, o desde el estilo de fogón, desde el estilo de la pileta, o sea, y sostenerlo tanto adelante en los laterales y atrás. Y eso va a incluir materiales que estás eligiendo tanto para el piso como para a lo mejor algunos muretes que estés haciendo. Muretes le llamamos a muros bajos que puedan servir como bancos, eh, a- al piso de la pileta que estés eligiendo. Si Mm. vos ves que toda la casa es, no sé, de material revocado, ¿no? O de material de frente, o de hormigón y todos los pisos de hormigón y venís con esa onda y bueno, y capaz que el ponerle un deck de madera o tenés todo hierro, pérgolas de hierro y de pronto viene el deck de madera porque lo viste en una foto. Es como que es seguir una línea, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor seguís con un mismo tono de piso o ponés una piedra atérmica, algo que tenga que ver más con el hormigón, bueno, y pones, no sé, reposeras que a lo mejor o tengan que ver con el hierro y las colchonetas, no sé. Buscas que el lenguaje, hasta en los muebles buscas un mismo lenguaje, ¿no? Si no, como que tenés, por un lado, un mueble de mimbre, Mm. por otro, y esto pasa, guarda, tenés un mueble de mimbre en un lado, otro mueble de madera en otro lado, otro mueble de hierro en otro lado, ¿eh? Es decir, Sí. ¿Sabes? algo de Me sale estilo. pensar, a ver si Sí. compartís o no. Es como que, claro, vos te haces la casa y después es como que el jardín es otra casa, es otra cosa. Y creo que todos seríamos mucho más celosos del jardín en cuanto al estilo y el diseño. Si fuese todo techado y todo sería parte de adentro de la casa, como si se pensase como una unidad, yo estoy seguro que todos serían mucho más celosos del diseño. O sea,
no que te corte totalmente el estilo por ya cuando arrancan las plantas. No pondrías el fondo, arrancarías, qué sé yo, con un mármol al principio y terminarías con ladrillo visto al final de tu casa. Es Ujú. inimaginable. Sin embargo, cuando está cortado y arranca el jardín, todos se dan el lujo de hacerlo. Y es que en realidad, en la casa y jardín es toda una misma cosa, pero como está separado por una pared, listo. Ya no podemos dar el Sí, lujo y de hacer. te tiro una así, la típica, y el que me esté escuchando en este momento, capaz que se sienta identificado, aparecen los típicos durmientes de 70 centímetros tirados y intercalados entre el pasto, porque esa foto la tenemos metida a fuego a lo largo de los años de las revistas y capaz que esos durmientes rústicos en el césped no tienen nada que ver con el estilo de la casa. Si vos me decís que estás en una casa de ladrillo visto y madera y bueno, y Mm, venís con esa onda rústica, ok, pero estás en una casa minimalista donde tenés todo hormigón y de pronto aparecen los durmientes en el césped. No, bueno, armemos lonjas de, de, de piso, pero que sean de cemento. mm, Y seguís con el lenguaje de la casa intercalado con el césped. Bueno, ok, pero a eso vamos, ¿no? Entonces, tal vez en eso, bueno, para eso estamos nosotros, para eso estudiamos, para eso nos dedicamos a esto. Entonces, bueno, tenés situaciones de a lo mejor el cliente que viene con esas fotos de Pinterest y te dice, bueno, en los caminitos podríamos poner esto y esto y lo otro y lo otro. Entonces, es donde decimos, bueno, agradecer, la idea está bueno, pero vos qué necesitas? Vos necesitas una conexión de acá hasta la parte del fondo de la casa. Bueno, mm. después vamos a ver cuál es la mejor opción de material en relación al estilo de la casa, bueno, a todo Sí, lo que venimos el tema es trabajando, que lo ¿no? que debe pasar es que ya llega un momento que por buscar las cosas de Pinterest te terminás pasando de rosca y decís, che, a mí me gustó esto y yo quiero esto así en mi casa. Y quizás mezclas una cosa de un estilo, de estilo minimalista, con algo más rústico. Decir, che, tan buenísimas las dos cosas, pero Tal cual, juntos son tal cual, incompatibles. tal cual. Así que sí. Bueno, y en la conversación también es, a ver, nosotros, por ejemplo, no es que decimos, no, esto no va o esto, vamos siendo docencia con ellos, o Mm, sea, o mostrándoles el camino, mostrándoles una cosa, la otra, y ellos mismos solo se van dando cuenta y te dicen, ah, no, sí, acá, y sí, quedaría mucho mejor esto, lo otro. Lleva tiempo, porque obviamente que hay que dedicarle ese tiempo al cliente de la conversación. Nosotros en las presentaciones o cuando tenemos las entrevistas, a lo mejor nos lleva un tiempo que a veces los clientes nos dicen, pero tanto, 1 hora y media, nos va a llevar 2 horas. Bueno, pero toda esa conversación hace que ellos mismos decantan las ideas y te van diciendo, ah, claro, me doy cuenta, y bueno, y es un aprendizaje. sí, y te juro, me fui por el lado del tema patrimonial, que me llama la atención, como en muchos casos, en otros no, pero el jardín abarca la mayor proporción del espacio, o sea, tenés casi jardín. Normalmente el jardín es lo que más ocupa, dependiendo, obviamente, Sí, cada vez menos, ¿eh? dependiendo, Pero bueno. sí, Y es muy loco cómo a la casa se le mete toda la plata y estás dejando descubierto la mayor parte y quizás que encima como está tan infravalorado el sector del paisajismo, no te cuesta tanto armarlo lindo. Y fíjate que hoy a vos, si te quieren comprar la casa, es por el jardín, digamos. Vale uno, por tu calidad de vida, porque es impagable mirar el ventanal y que tener un jardín lindo. Y dos, que se quiere pagar eso en el mercado. Y cada vez va a valer más eso. vos me querés vender la casa a mí, que tanto la traes. No, 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 pero fuera de joda, y de hecho, fíjate por ahí, ¿por qué una empresa como Mercado Libre se arma un edificio incluyendo el espacio exterior y que se te va metiendo hacia adentro del espacio, metiéndole verde? Bueno, porque eso vale, eso es calidad de vida y Sí. eso se paga. Sí, bueno, a ver, acá hay una cuestión básica y es entendible. Primero le vas a poner todo a la casa. ¿Por qué? Porque es una necesidad básica que tenés que poder cerrarla, tenés que poder hacerla confortable. Entonces, no vas a justificar invertir primero en el jardín antes que tener, por ejemplo, no sé, calefacción o radiadores en la casa o cosas que Mm. te van quedando. Sí, pero yo no Bueno, banco la idea o sea, yo prefiero escatimar un poco en el material que le voy a poner a la casa. O sea, por ahí se le pone un mármol a la mesada y yo decís, che, ¿para qué le pusiste mármol si no te terminaste de diseñar el jardín? Yo pienso así. O sea, primero el diseño de la casa. Después,
le ponemos un presupuesto necesario para los materiales, pero no arranques para el lujo. Antes, para mí, armate un jardín que se integre Sí, con la casa, sí, bueno, eso porque si obviamente, no, ¿para qué me compré ese pedazo de sí. terreno? Obviamente que eso va, bueno, cada cliente, o tal vez desde las expectativas, ¿no? Porque de entrada vas haciendo la casa y te parece que vas a llegar bien y que le vas a poder hacer todo con ese nivel de lujo, detalle, y después sobre el final te das cuenta que te salió mucho más de lo que pensabas. Ujú. Entonces, bueno, te tiene que, digamos, después tenés que poner todo sobre la mesa, sacar cuentas, bueno, que den los números también, ¿no? Pero yo creo que ese es un poco el punto, que la casa es la primer necesidad básica, ¿no? Pero, pero yo siempre digo, más allá de construir posteriormente el jardín, que lo entiendo, invertir sí en un buen diseño, ¿no? Ese diseño yo creo que sí comparto con vos, el que podés invertir en el diseño antes de poner, no sé, eh, los muebles o los placares de la casa, ¿no? Es como que, ¿por qué? Porque vos ya vas, hay veces que, o sea, nosotros estamos capacitados para llevar adelante cualquier diseño, por más de que la casa ya esté hecha. Pero si llegás a realizar el diseño antes de tener terminada la casa, tenés una oportunidad enorme de poder hacer un diseño o de atajar determinadas cosas de la obra que tal vez no se tuvieron en cuenta porque ya pensaste cómo va a ser el jardín. Por ejemplo, eh, no sé, a lo mejor en la obra o en la casa no pensaron esto que yo te digo a veces de el tender o de, no sé, un área o la cochera pensando en el bicicletero o pensando en el camino que me va a llevar a la parte de atrás o eh, cómo voy a enganchar la pileta con la galería, bueno, cosas que son mínimas, porque nosotros no es que vamos a estar modificando un proyecto de un arquitecto, pero sí son cosas tan sencillas, pero que te cambia totalmente la integración de ese jardín con la casa. Por ejemplo, no sé, un sector de conexión de la galería con la pileta, y tal vez el arquitecto que lo pensó desde que funcione como galería. Pero cuando empezás a ver que si le das, no sé, medio metro más o un poquito más, ya te queda conectado distinto con todo ese otro sector social del exterior, y vos decís, ay, por un poquito y cómo hubiera quedado mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, después lo terminás resolviendo, pero los que estén en obra y tengan esa posibilidad de hacer el diseño mientras están en obra, eh, yo invertiría en eso antes que, no te digo en los pisos de la casa, entonces, pero antes que las cortinas, antes Bueno, que un montón de ahora cosas, compartimos un está poquito bueno. más. Antes me dijiste, bueno, y lo primero que encarás es la casa, y ahí yo no comparto. ¿Por qué? De hecho, a vos te pasó. Vos te compraste el terreno, te hiciste la casa y pensaste la casa. Punto. Entonces, ¿qué pasa si pensás la casa y jardín juntos? Yo me compro un terreno y me voy a hacer una casa y jardín. Entonces vos decís, ok, no, lo importante es el presupuesto para la casa. Hay que invertir en la casa. Bueno, vas a invertir en, Y el diseño del jardín, dije. vas a invertir en la aislación térmica de la casa, por ejemplo. Decís, che, eso vale, cuesta. Y si lo pensás en conjunto con el jardín y si te armás enredaderas, que con plantación reduzcas en 5 grados la temperatura de la casa, ¿no sería más económico? Sí, bueno, eso te puede ayudar en la Quiero decir, parte, cuando lo empezás a mirar en conjunto, puedes empezar a encontrar soluciones por enfocarte en el diseño. sí, que te pueden sumar. Bueno, por eso, podés con menos O presupuestos hacer más. hubo situaciones de, por ejemplo, casas que nosotros sugeríamos, che, estaría bueno, fíjate que este lateral, ¿qué pasa? Que a veces son casas que en el camino se fueron modificando y a lo mejor le quedó una pared ciega al jardín. Una pared ciega llamamos una pared toda completa, ¿no? Que no tiene ventanas. Y, y el hecho de nosotros llegar, mientras están en obra, le podemos hacer la sugerencia, che, y si armás acá un ventanal, vas a ganar toda esta vista del jardín que nosotros ahí te podemos proponer tal o cual cosa, ¿no? Entonces, hay una oportunidad enorme en el que hagas el diseño mientras estás empezando, ni siquiera te digo en obra, mientras estás empezando la casa, ¿no? Eh, aparecen cosas o aparecen cambios que hasta los arquitectos mismos te dicen, che, sí, la verdad que quedaría bueno y le suma valor a ellos también, ¿no? A la obra.
Son mínimos, ya te digo, yo te mencioné recién uno, pero no es que siempre se da. Pero suma incluso hasta el aprovechamiento que toda la parte constructiva del jardín, como pueden ser los senderos, como pueden ser, no sé, los bordes de cantero, hasta aprovechás y lo haces con la gente de la misma obra. Si vos tenés que hacerlo el día de mañana, cuando ya terminaste toda la obra, volver a meter un albañil, todo eso seguramente te va a salir más caro. Sí. No, y Entonces, aparte ya pasaste esa etapa, ya y no ya querés saber pasaste más esa nada. etapa, no querés hacer más nada, entonces sí, no, quiero solo plantas y quiero... O vienen después de 5 años de ya haber estado viviendo, entonces bueno, como ya están con otro, con un descanso ahí, pero bueno, sí, a ver, ¿qué es lo que quiero traer? Poner en valor el proyecto, poner en valor el proyecto. Y el proyecto no es poner plantas, el proyecto es dimensionar espacios y es diseñar esa relación del interior y exterior y diseñar esos espacios pensando en una línea de tiempo, pensando ahora y pensando a futuro y pensando en que lo pueden llegar a utilizar distintas personas, sea de la familia o Que cubran una o de necesidad otra, hoy y en el tiempo. claro, o de otras personas que puedan comprar el día de mañana la casa y que cubren las necesidades, ¿no? De ahora y a futuro, ¿no? Pensando también cosas que a lo mejor hasta desde lo tecnológico, ¿no? Que vos decís, che, el día de mañana, mirá, se viene, no sé, así como hace 10, 15 años atrás, vos decís, bueno, cada vez más vamos a tener cada uno su computador y ya tenés que pensar que cada uno va a tener su escritorio Mm. y no era una sola, antes era una sola computadora Sí. para toda la familia. Bueno, eso, lo mismo en el jardín. Entonces, el diseño Sí, tenés electricidad en el es jardín, ganar, todo. sí, es lo que te parece que obviamente que tiene representa un número hacer un diseño, pero, pero ganás por otro lado, porque terminás ahorrando, si lo vas haciendo a los ponchazos, como decimos, ¿no? Que vas haciendo una cosa, después la otra, después te das cuenta que esas plantas no funcionaron, tenés que correrlas. Después es la imagen que yo siempre traigo, es que aparecen platos voladores tirados en el jardín que no tienen nada que ver una cosa con la otra, distinto lenguaje, desproporcionado una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque fuiste resolviendo como pudiste en el camino, en Mm. base a una foto que fuiste viendo o que alguien te recomendó o que vino el piletero y como vende la pileta estándar te sugirió poner esa porque le parecía lo mejor. Entonces, Digamos, así como, nadie lo miró de manera integral. Entonces, lo valioso de hacer un diseño de entrada es ver el diseño de manera integral, no solo del jardín, sino del jardín con la casa. sí, comparto. Y así como lo pusimos en diseño, o sea, cuando vos podés encontrar un patrón común en varios sectores, así como te mencioné en la vestimenta, te vas a nutrición y es lo mismo decir, che, no, es carísimo comer bien. No, pará. Si vamos a un nutricionista, nos armamos un buen plan, vemos qué necesidades tenemos, qué tipo de ejercitación vamos a hacer, y en base a eso, vemos de cubrir, qué sé yo, los macronutrientes, y quizás comiendo papa, quizás comiendo huevo, y vos decís, che, pero lo pusiste armada de forma barata. Bueno, esto es lo mismo. Vos decís, che, tengo que pagarte el 10% del presupuesto que tengo para hacer un diseño y todavía no me hiciste nada. Yo no veo ningún ladrillo ahí. Y vos decís, che, pero pará, yo voy a hacer que tu presupuesto valga el doble. Digamos, te va a dar otro, te lo va a valorar de forma distinta la propiedad. Así que sí, como yo encuentro un patrón común en todos los sectores, para Bueno, mí ¿y esto está cuál es el fuera de patrón discusión. común? El valor del diseño. Eso. Eso, el valor del diseño. Y esto llevarlo a cualquier aspecto laboral. Es ir resolviendo en el camino o hacer una planificación y diseño de lo que vas a encarar. Obviamente que te pone en otro lugar. Es porque vas a tener un foco, vas a tener un objetivo a donde querés llegar. Y es no perder el foco. Cuando vos es diseño y foco en el objetivo. Entonces, para eso estamos, ¿no? Los diseñadores. O sea, eso es lo que vos vas a buscar detectar, qué es lo que más le importa al cliente y vas a poner foco ahí, ¿no? En ese objetivo y diseño. Diseño que va a tener que ver con todo lo que venimos conversando, ¿no? De los espacios, de que sea funcional, de que sea flexible, de que le dé valor inmobiliario. Bueno, vuelvo a decir, diseño y foco en el objetivo, en qué quiero lograr. Y eso hace
que finalmente el proyecto o ese diseño final, eso que ejecutaste y que llevaste adelante, eh, termina siendo más barato. ¿Por qué? Porque realmente lo hiciste pensado y hasta te permite hacerlo en etapas. Que si vos lo haces en etapas, como vas resolviendo en el camino, porque decís, no, bueno, pero yo, Bueno, es que eso puede ser una eh, necesidad más del cliente. Che, no puedo poner toda la plata ahora. bueno, pero no vos haces el diseño y lo podés hacer en Por eso, etapas. podés planificarlo en etapas. Claro, esa es una ventaja que tiene, que si no, hacerlo de la otra manera, capaz que lo vas haciendo como podés, lo vas haciendo en etapas, pero cuando te diste cuenta te quedó todo eh, desconectado, desproporcionado, no encaja, no. Y bueno, de Y esta otra manera que sí. vas a terminar Pues, consiguiendo el jardín que querés conseguir. Que si no, de la otra forma, bueno, lo va armando más o menos y capaz llegar y capaz que no. ujú. Así que, bien, dicho está.